8 de la mañana, 56 minutos, nos metemos en temas de actualidad. La contracara del verano muchas veces tiene que ver con explotación sexual y sobre todo explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. El año pasado cerró con unos 500 casos que fueron abordados por los diferentes organismos del Estado. Justamente para hablar de este tema recibimos a Luis Pucher, quien es presidente del CONAPES, el comité que trabaja sobre estos temas. Bienvenido, Luis, nuevamente a Arriba Gente. Buenos días y gracias por esta nueva invitación. Concretamente este año, ¿cómo estamos en situaciones de detección, de abordaje o preocupación que ustedes advierten desde el CONAPES? Bueno, una vez más, este año que nos dejó con un nuevo crecimiento de casos. El año terminó con 529 casos. El año pasado terminó con 494. Pero si miramos la serie temporal que va desde el año 2007 a la fecha, el crecimiento es continuo y con un crecimiento anual permanente, salvo en el 2019, que hubo un leve descenso de la cantidad de casos, que son casos abordados, no son todos los casos. Y no todos los casos son nuevos dentro de esos más de 500. Y no todos los casos son nuevos o que hayan ocurrido en este año. Pero Luis, hay que preguntarte si se trata de que pasa un fenómeno lamentable, que pasa más ahora que antes, o ahora tenemos otra mirada sobre ellos y desnaturalizamos situaciones que antes eran dadas como naturales, o bueno, es una muchachita que no tiene otra oportunidad, le gusta. Estamos mirando más y mejor. Creo que de a poco nuestra sociedad ha ido instalando la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes como un problema social, y esto ayuda también a la identificación y a la desnaturalización del problema, pero todavía falta mucho. Falta romper con esa cultura que de alguna forma es una expresión patriarcal, que hace que los hombres crean que por serlo pueden disponer del cuerpo de niños, niñas y adolescentes. Y más allá de que, como usted lo decía, se está trabajando en la desnaturalización de esa realidad, siempre es un tema en el que subyace la problemática del subregistro, ¿verdad? Sin duda. Nosotros venimos contando casos, si se puede decir de esta manera, que son los casos abordados, pero son los casos que de alguna manera son identificados por los operadores en el territorio. Digamos, a diferencia de otro tipo de violencia, la explotación sexual comercial no es un problema o un tipo de violencia que deje huellas inmediatas, sino que muchas veces la aproximación o el conocimiento de que un niño, una niña o adolescente puede estar en una situación de explotación sexual comienza a ser la suma de determinados indicadores que dan cuenta de las interseccionalidades de vulnerabilidad que tiene ese niño. Y lamentablemente en muchos casos la propia víctima no es consciente de estar atravesando una situación de ese tipo, a veces por falta de herramientas, por miedo o por otras tantas circunstancias que también van de la mano con la naturalización de esos hechos. Pensarse como víctima es un proceso al que se llega a través de la atención. Digamos, en principio, las situaciones de explotación sexual comercial generan formas de acceso a bienes y servicios que están fuera de la vida común de ese adolescente. Y de alguna forma resulta atractivo. Sí, estamos hablando de casos de adolescentes, por ejemplo, porque en niños y niñas... En niños y niñas, ese aspecto, ese beneficio, ese falso beneficio subjetivo que a veces puede guiar a los adolescentes, no existe en los niños y lamentablemente tenemos situaciones de explotación desde los 3 años. La frontera siempre preocupó, pero la temporada estival también, y ha sido noticia en diferentes años, situaciones de explotación sexual comercial de menores en puntos. La llegada de turistas, ¿no?, y la demanda de esos servicios complica la situación. Concretamente en estos días, que tanta polémica hay sobre la presencia de turistas y que, bueno, viene siendo afortunadamente un buen año hasta ahora, en estos días que han transcurrido, digamos, generado trabajo, han intervenido en algún caso. ¿Cómo vienen estos días de temporada? Es un problema social que está muy atado al movimiento.
a diferencia de otro tipo de problema que queda atado o circunscripto a un lugar territorial o algún aspecto que ese territorio presenta, la explotación sexual comercial es hija también del movimiento. Y así, digamos, la instalación de grandes emprendimientos, las temporadas estivales, la concentración del tránsito de bienes y servicios, los pasos fronterizos, los pasos de frontera y, por supuesto, la temporada estival, que da origen también a una modalidad que nosotros llamamos de explotación sexual comercial en el contexto de viajes y turismo, ha tenido un paulatino desarrollo en el país que tiene, digamos, como desde el CONAPES, que integra el Ministerio de Turismo, tiene una referencia histórica que es el decreto 398 del 2013, donde se pretendía desarrollar un trabajo hacia los operadores turísticos para tomar conciencia de ellos primero y también en su trabajo cotidiano y con el público que llega en tránsito, poder hacer conocer de derechos, que sus trabajadores estén capacitados. Se estaba haciendo un material incluso que tengo entendido que va a ser entregado. ¿Cómo va eso? ¿Qué incluye? Eso está prácticamente terminado. Hay decisiones que son de carácter institucional y político, de ver el momento, pero hay elaborado un código de ética que sigue en grandes líneas los principales puntualizaciones que realiza organizaciones de carácter mundial como ¿Y que ECPAT. apunta a quiénes? A, no sé, hoteleros. ¿Perdón? ¿Apunta a quiénes ese código? Apunta a hoteleros y a todos aquellos operadores que están vinculados al turismo. Que uno empieza a mirar o a desgranar y termina siendo amplísimo, porque va de hoteleros, hostel, transporte, Sí, gastronomía. Por lo menos a no hacer la vista gorda a situaciones de este tipo. Poder identificar cuando estamos frente a este tipo de violencia, poder construir colectivamente, saber qué hacer cuando nos encontramos frente a un tipo de violencia de estas características y básicamente hacer que el actor económico, en este caso vinculado al turismo, sea también un actor en la defensa de los derechos de los niños. Claro, eso es muy importante porque uno tiende a pensar algo que no se le ocurriría hacer, puede pasar desapercibido y estar pasando adelante de sus ojos. Como turistas, como uruguayos, ¿qué es aquello que debe llamarnos la atención, que puede quizá pasar, como le decía, medio desapercibido, pero que sería importante que estemos un poco más atentos porque también en la denuncia o por lo menos en el aviso a las personas correctas puede estar la diferencia? Sin duda. A veces es muy difícil en la dinámica vacacional prestar atención a estas situaciones, pero hombres mayores acompañados por adolescentes, donde el vínculo, la relación no es claramente filial, digamos, la llegada a determinados lugares y en determinadas situaciones que uno puede de alguna forma identificar como extraño, donde uno tiene que hacer fuerza para pensar que esa situación que está viviendo es natural. No, es complejo, pero no es tan difícil. ¿Dónde se puede denunciar entonces? Y siempre el 0800 50 50 es un número de referencia, es el que estamos promocionando como primer contacto. Hay otros, pero bueno, eso dependiendo un poco los lugares y las posibilidades que tiene quien va a realizar la denuncia, que es una denuncia anónima, de la cual queda registro de la situación y eso desencadena el movimiento de equipos que pueden acercarse a la situación. ¿Eso dónde es más frecuente que se pueda detectar en el sentido de puede pasar más en el ingreso a un hotel, puede pasar más en un restaurante, puede pasar más? ¿Dónde es más fácil que se detecte o de dónde reciben más denuncias cuando las hay? En general no recibimos denuncias de este tipo vinculadas al turismo. En general, y por esto que les decía al principio, la dificultad de ver realmente cuál es la situación entre ese adolescente y ese adulto, son
indicadores a los que se llega en el vínculo de un educador con la víctima, básicamente. Claro, no son situaciones que le llegan normalmente, ¿no? Son situaciones que llegan denuncia, normalmente, por ejemplo, y estos indicadores son, por ejemplo, que el adolescente deje de frecuentar los centros educativos o los centros de los clubes de adolescentes o aquellos lugares donde pueda haber algún referente técnico que pueda identificar la situación. Parte de la estrategia de desujetación de la víctima es precisamente alejarlos de todo aquel vínculo adulto que pueda significar protección. ¿Qué rol juega el consumo de drogas en todo esto en el caso de los adolescentes? Es parte del problema. A veces el consumo o el tráfico de estupefacientes juega como un motivador en esta falsa ilusión de éxito. También genera dependencia física a la persona que consume. Y sobre todo esta vieja estrategia, siempre muy efectiva para los proxenetas y explotadores, que es impulsar a que las víctimas cometan pequeños delitos como forma de cooptar y de generar miedo de una eventual actuación policial o de pérdida de libertad, haciéndolo sentir parte de una organización o de un delito más grande. O sea, para que nos quede una idea, en lo que va estos días de temporada no han recibido casos de denuncias por estas dificultades de denunciar. ¿Han abordado, han detectado algún caso vinculado a la actividad turística o llegada de...? Lamentablemente casos hay todos los días y primordialmente el explotador vive en el mismo lugar que la víctima. ¿En el mismo lugar, misma casa? No, en el mismo también? barrio, en la misma ciudad. Pero ¿podemos hablar de X cantidad de casos nuevos o denuncias de esta temporada? En esta temporada aún no, ninguno. ¿No se llega tarde todavía al entregar este protocolo que mencionábamos después de los días más con más movimiento, que son entre el 26 de diciembre y el 15 de enero? Siempre llegamos tarde, pero llegamos tarde primero con la identificación del problema. Si en los 3 primeros años que empezamos a contar, estábamos contando 20 casos y demoramos casi 10 en llegar a un número que ahora preocupa, estamos llegando tarde. Si estamos identificando situaciones y las situaciones pasan del encuentro personal a la tecnología y cambia el escenario, llegamos tarde. Digamos, yo te decía al principio, es un problema hijo del movimiento, hijo de una dinámica que nos cuesta mucho pensar desde las instituciones, del Estado sobre todo, pensadas para dar cuenta de problemas de principios del siglo XX. Justamente hablando de ese movimiento, ¿qué pasa con los diferentes departamentos? Hay unos que lamentablemente tradicionalmente están asociados con una mayor detección, también vinculados a frontera, como lo decía Lore, también a grandes obras. Tengo entendido que hay un departamento que en este último tiempo levantó un poco sus estadísticas. ¿Cómo estamos a nivel nacional? En cuanto a cantidades, números brutos, Montevideo es la principal, pero a escala de población, con 60 casos, no es comparable con Artigas, que tiene cerca de 54, o con Colonia, que tiene 51. Donde, digamos, la identificación de la situación juega un papel. Cuando creamos hace unos años ya los equipos itinerantes, la presencia de técnicos especializados en territorio dio un crecimiento, se disparó el crecimiento de casos porque al haber gente que sabía mirar, comenzó a identificar y pudo empezar a atender. Luego hay cuestiones de carácter físico que tienen que ver con la frontera líquida y la frontera húmeda, que siempre son espacios que, por la permeabilidad de nuestras fronteras, que facilitan la explotación, incluso la trata. O las microdesapariciones que pueden dar situaciones. Ahí está, yo te quería preguntar, porque ha habido estudios, ¿no?, de que hay redes de trata que están trabajando en Uruguay ya hace tiempo. ¿Qué injerencia tienen sobre los casos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes? Y si bien
no puede hacerse un traslado directo de números, sí como proceso y como fenómeno. Hemos identificado que los niños, niñas y adolescentes sufren un proceso histórico o un continuo de violencias que van desde la violencia física, la violencia psicológica, el abuso sexual, la explotación sexual comercial y la trata, como un continuo que las acompaña a lo largo de toda su vida. Y ahí, digamos, la población que es víctima de trata probablemente haya pasado antes por algún tipo de violencia. Justamente en esa línea, no puedo... No caes en la trata de un día para el otro, claro. Porque sí, digamos. No puedo dejar de mencionar justamente eso, lo más importante de todo esto que estamos hablando, y es esas chicas mayoritariamente, pero también chicos que, como usted dice, viven todo ese trayecto de vida tan doloroso. Una vez que se detecta, ¿cuál es el trabajo que se hace? ¿Cómo se las apoya y los apoya? ¿Cómo se puede salir adelante? Es muy difícil hacerlo porque, digamos, un adolescente que ha sido convertido en una cosa necesita de mucha presencia constructiva a su lado para poder volver a ser un sujeto. Salir de esa situación de mercancía, una cosa que se alquila, se compra, se vende, se traslada a voluntad de otro, volver a ser un sujeto es bien complejo. Y digamos, ahí el trabajo de los equipos es bien importante en cuanto a reconstituir junto a la víctima su capacidad de poder decidir sobre sí mismo, porque en esto de la desujetación y en esto de la explotación no es que acontece y ya pasó. Digamos, las huellas que deja en cuanto a estrés postraumático y otro tipo de secuelas de carácter psicológico y físico es bien importante, y es todo un trabajo de reversión de ese proceso que cuesta mucho, porque precisamente solo es posible si el sujeto que fue víctima logra este estado de conciencia sobre la situación que vivió, sobre que esa situación no es ventajosa, sobre que esa situación es perjudicial, y que sea un actor en su proceso de recuperación como persona, como ciudadano. Vero mencionaba las características de los departamentos, la frontera, grandes obras, turistas, pero se dio un crecimiento de casos en Florida. ¿A qué se atribuye ese crecimiento de detección? ¿Mejoró el aparato o pasa algo ahí? Debemos profundizar en investigación, pero pasaron dos cosas que son ineludibles. Por un lado, el recorrido del obrador hacia UPM, que tuvo a Florida como un epicentro de concentración básicamente de hombres, jóvenes con un poder adquisitivo distinto, y esto hizo que ese departamento en particular mostrara otros números, y también que desde hace 1 año y medio ya, casi 2 años, hay un servicio especializado en explotación sexual comercial, y yo adjudico esta presencia de dispositivos especializados en la identificación y el abordaje, para poder no solo identificar, sino identificar y atender, abordar aquellas situaciones que están al lado nuestro, suceden a nuestro lado, y pasan a ser parte de la vida cotidiana. Usted hablaba de la importancia de esos agentes para detectar esos casos, y pienso, en ese lugar está ese departamento, pero ¿reciben entrenamiento, pienso, médicos, docentes? ¿Ustedes brindan asesoramiento para ampliar esa red de personas atentas y con posibilidades de detectar algún caso de este tipo? Sí, desde CONAPES una de las líneas fundamentales tiene que ver con esto de la educación permanente de las instituciones que lo componen, que terminan siendo muchas y de mucho peso. ANEP, Salud Pública, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Turismo, el Ministerio del Interior,
las asociaciones civiles nucleadas en ANON, UNICEF, OIM, el Instituto Interamericano del Niño, digamos, y en conjunto todas estas instituciones tienen a su interior, de carácter intrainstitucional y como CONAPES, y en ese carácter más extensivo a la intersectorialidad, cursos de carácter permanente. Ya creo que hemos capacitado cerca de 10.000 funcionarios a lo largo de estos últimos años, a un promedio de casi 1.000 por año. Es una preocupación permanente y falta. Como también en este último tiempo se ha cambiado un poco el perfil de los equipos itinerantes, que son equipos técnicos que apoyaban el trabajo de los equipos en territorio. Ahora hay un cambio de perfil donde les pedimos a las ONG que los técnicos residan en la localidad y que, además de asesorar a los equipos que trabajan con estas situaciones, atiendan directamente desde su disciplina técnica las situaciones. Esto los va a dar un salto en calidad en cuanto a la atención. Claro, por un conocimiento del funcionamiento de la sociedad. Lo que pasa es que hay técnicos en todo el país distribuidos. Siempre el tema es la falta de profesionales en algunos puntos del interior. Básicamente y prevalentemente, todos los profesionales que hay en el país son egresados de la Universidad de la República, o sea que la formación es la misma. El tema es que en los temas de violencia hace falta una experticia que no pasa solamente por el ámbito académico, sino que tiene un componente práctico muy fuerte. Y estas ONG que se presentaron a este llamado tienen las dos cosas, ¿no? Tienen equipos técnicos muy calificados y además tienen una experticia en el trabajo de violencia de años, que esperamos se complemente con la creación, que ya hay un llamado en curso, ya está cerrado el plazo, para la creación de un centro 24 horas. Eso le iba a preguntar, pues se anunció la inauguración, ¿qué plazos hay, qué características va a tener antes de despedirnos? No, por ahora lejos de inaugurar, recién el tribunal está fallando sobre... No, por eso se anunció que se iba a abrir. Sí. Y yo aspiro, y somos muchos que aspiramos a que haya muchos centros especializados. ¿Dónde se va a abrir? Parte de las características de este centro es que no necesariamente hay que publicitar dónde. Bien. Porque si alguien sabe dónde están los niños más frágiles, son los explotadores y los proxenetas. Ellos siempre saben, no acá, en el mundo. Pero por lo menos uno por región, para poder complementar la atención ambulatoria, que a veces es necesario porque también depende en qué momento de la cooptación del niño adolescente intervienen los técnicos, ¿no? Si es una situación, digamos, donde hay una presunción, si es una situación donde ya los indicadores dicen que básicamente esa niña está en explotación sexual comercial, o cuando vos decís, bueno, esto está en el horno porque acá hay una red, porque acá hay es algo que trasciende, digamos, el caso artesanal, por llamarlo de alguna manera maldicha. Bien, muchas gracias, Luis. Gracias. No, a ustedes como siempre.